La lente del valor. Por ninguna parte decía que fuera contemporáneo, moderno, de líneas claras, con estilo y del siglo XXI. En absoluto. Sin embargo, lo mío en verdad es lo contemporáneo, moderno, de líneas claras, con estilo y del siglo XXI. Sí, y verdaderamente es algo que con certeza repito, en la vida real, todo el tiempo. Juzga todo lo que quieras, pero en efecto me comunico mediante una mezcla de emoticonos y el lenguaje clásico de una chica de los suburbios. En el delicado paisaje geopolítico conocido como las relaciones con la familia política, sabía cuál era la postura correcta que debía adoptar. Y es así como ese mueble particular encontró su lugar en mi casa. Fue un regalo de mi suegra, algo que había significado mucho en aquellos tempranos días en que ella preparaba su hogar y para lo que no tuvo espacio cuando se mudó de Austin, Texas, a Tennessee a fin de estar más cerca de sus nietos, de mi esposo Nick y de mí. Cuando tus parientes políticos recorren medio país abandonando la única ciudad a la que han llamado hogar por la única razón de estar cerca de ti, es el momento de ceder un poco y de aceptar. Así que me aguanté. Un armario en forma de caja, con patas largas y delgadas, hecho de madera teñida de un tono anaranjado tirando a morado, lleno de raspones y arañazos. En su interior se escondía una antigua máquina de coser, cuyos engranajes y ruedas despedían un ligero aroma a aceite de engrasar. Al menos, pienso que son engranajes y ruedas. He aquí un resumen de mi experiencia con las máquinas de coser. Sé cómo luce una. Punto final. Cómo funciona esa cosa y de alguna forma fabrica fundas de cojines y almohadas es para mí un absoluto misterio. En realidad, en lo que a mí concernía, aquel armatoste era algo extraterrestre de tono naranja tirando a morado. ¿Todo un mueble dedicado por completo a esconder una máquina de coser tremendamente pesada? ¿Acaso era un artículo necesario para sobrevivir a la frenética vida familiar 4 o 5 décadas atrás? ¿Y qué se suponía que debía hacer con él ahora que había llegado a mi hogar, a mi posesión, y permanecía embarazosamente contra la reluciente pared blanca de mi salón? Desentonaba con mi sofá de cuero y mi sistema de televisión y sonido blancos que flotaban en medio de mi concepto de espacio abierto, los cuales descansaban sobre una alfombra de piel de vaca blanca y negra, un cuadro en el que sobraba aquel aparador de pespuntes. Lo que una tiene que hacer por amor a la familia. Lo dejé allí, ignorado durante largo tiempo, sin saber qué hacer con él ni cómo apañármelas para sacarlo en secreto de la casa y echarlo a la hoguera en el patio trasero. No encajaba en mi decoración moderna cuidadosamente planificada, cuyos muebles fueron adquiridos y colocados con sumo esmero. Durante un breve y glorioso momento, lo visualicé como uno de esos artículos que alguien anuncia en eBay o Pinterest que acaba llamando la atención de algún loco coleccionista de dinero. Ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Una cosa que alguien dona a la beneficencia resulta valer unos buenos $500. ¿Y si aquel armatoste fuera algo así? ¿Algún extraño hallazgo? ¿Un tesoro para los coleccionistas de armarios para máquinas de coser? Sería genial, ¿cierto? Realicé una de esas búsquedas súper meticulosas y completamente autoritativas en Google. Nada. Solo ganaría lo suficiente para enviarle aquella cosa al comprador y quizás ni siquiera para eso. Además, tendría que descifrar todo el tema de eBay, y aquello sonaba tan divertido como aprender a coser. ¿Coser? Ni hablar. Por tanto, no. El armario para la máquina de coser y yo estábamos atascados en una relación sin salida. Apuesto a que, como yo, habrás heredado algunas cosas que nunca habrías elegido.
Tal vez sea el montón de deuda estudiantil que tu cónyuge aportó al matrimonio, o esa respuesta explosiva que asoma cada vez que alguien no es sincero, o ese rasgo físico que viene de tu madre y hace que no haya un par de vaqueros bonitos que parezcan sentarle bien a tus caderas. O quizás se trate de un patio trasero lleno de pollos, pero me estoy adelantando a los acontecimientos. La verdad es que algunas cosas aparecen en nuestra vida y son como mosquitos irritantes, o como urgencias del tamaño de un elefante. Grandes o pequeñas, todas comparten la misma melodía. No son lo que planeamos, no son lo que esperábamos, no siguen el guión que habríamos escrito, no se corresponden con la vida que hemos previsto. Ya he experimentado mi parte. Como casarme con esa persona que esperaba fuera la correcta. Y esa petición que de veras pensaba que Dios iba a cumplir, y después no lo hizo. Mi mundo se puso al revés al llegar el hermoso bebé, de puntuación perfecta en el test de Apgar al nacer, con sus 10 dedos en manos y pies, para descubrir años después que existían retos significativos en su desarrollo cuando se dirigía a la escuela. Y me identifico por completo con intentar hacer lo correcto y que luego todo salga mal. Mi primera respuesta ante una decepción así suele ser deshacerme de lo que sea. Si algo no encaja, no tiene sentido, quiero liquidarlo. En ocasiones, hasta haré de esto un asunto súper espiritual, orando para que sea expulsado de mi jardín y proclamando todo tipo de promesas. He intentado arrastrar varias de estas cosas hasta la hoguera, dispuesta a sacarlas del salón de mi vida. Sin embargo, algunas de estas cosas inesperadas, una vez que han traspasado la puerta de mi vida, no retrocederán por mucho que las empuje o suplique por ellas. Parecen haber aparecido por una razón, y ahora tendré que imaginar cómo hacer que encajen. Al margen de lo que yo esperaba, estas cosas exigen que el guión y el rumbo de mi vida se escriban de nuevo. ¿Dónde están mis amigas a las que les encanta planificar? Las que reúnen sus ideas, sacan sus calendarios y crean un modelo mental de cómo se va a desenvolver todo, ya sea una boda, un baby shower, la trayectoria laboral o la vida. Si has alzado la mano, tenemos eso en común. Somos las mujeres que sabemos hacer las cosas. Vemos una necesidad y la suplimos. Se trate de un proyecto escolar de nuestros hijos o una idea del negocio que necesita ser impulsada. Aunque soy amante de una buena aventura, y en ocasiones me resulta emocionante no saber qué me espera a la vuelta de la esquina, por lo general me gusta ver qué me aguarda. Quiero tener claro lo que hay en el horizonte de mis chicos en la escuela. Encuentro tranquilidad y constancia en que cada viernes celebremos la noche de pizza familiar con nuestros pijamas en la casa. Por supuesto, deseo tener un pequeño margen de maniobra que permita cierta creatividad, pero en general me gusta que las cosas tengan sentido, que los acontecimientos se produzcan cuando se supone que deben hacerlo, y que los programas previstos resulten tal como los planifiqué. Y de vez en cuando ocurre así. Sin embargo, son muchas las situaciones de mi vida que no parecen haberse enterado de ello. Llegaron arrasando en momentos inesperados. Presentaron desafíos que no estaba lista para asumir. Me parecían inútiles, como si para mí tuvieran la misma utilidad que una caprichosa máquina de coser dentro de un armario grande y poco atractivo, por poner un ejemplo, algo para lo cual no tenía ni tiempo ni espacio. Seguro que has experimentado algo así. Cosas pequeñas como que la batería de tu auto se muera cuando intentas llegar al trabajo por la mañana. Cosas grandes como la ruptura con ese chico con el que estabas segura de casarte. Y te haces preguntas. ¿Por qué sucedió así? ¿Cómo se supone que tienes que recomponerlo todo? ¿Por qué todos tus esfuerzos, tus oraciones y tu planificación ahora parecen más una irónica lista de deseos?
Para las que somos planificadoras, esto es un reto especial. Nuestros planes se convierten en nuestros guiones y nos gusta que las cosas salgan según el programa. Nos gusta sabernos nuestros diálogos y ser capaces de anticipar cómo creemos que se desarrollará nuestra vida. Por ello, cuando las cosas se salen del guión, como se suele definir en el negocio de la actuación, cuando parece que la vida es una improvisación total, podemos sentirnos mareadas, confusas y un poco locas. No obstante, en lo que respecta a las cosas que nos sacan del guión, los retos y el caos inesperados, he de reconocer que todavía no he encontrado una agenda ni una aplicación en mi teléfono inteligente, ni un blog organizador, ni un pin en Pinterest que pueda eliminar tales obstáculos de mi vida. Sin embargo, he conocido a un hacedor que tiene algunas ideas. Un creador al que se le da muy bien tomar lo inesperado, lo indeseado, lo injustificado, lo imprevisto, lo impensado, y convertirlo en los elementos de una historia asombrosa, de una vida poderosa. Él no promete conveniencia, ni horarios preferidos, ni orden. Francamente, a veces me recuerda al reparador de un cable o un aparato, que en lugar de darme una cita específica para realizar los arreglos, solo me pide que esté pendiente todo el día y él estará ahí, tarde o temprano. Y él lo hace. Mientras más tiempo paso esperando a Dios, más llego a conocerlo como una clase de especialista particular. Sí, Él es el gran médico, como afirma el título del pasaje de mi Biblia, donde Jesús habla de los enfermos que necesitan un doctor. No obstante, Dios también me ha mostrado que entiende de exámenes oculares. Él es el gran oculista, por así decirlo, que está preparado con una serie de lentes para que yo los pruebe. Los exámenes de los ojos siempre me producen risa. Hay algo muy extraño en sentarse del otro lado de la máscara facial de metal, esa cosa que parece un parquímetro con esteroides suspendido ante mi rostro. El oculista se sienta tras ella, respirando el aire que yo exhalo. Lo tengo tan próximo a mi rostro. Nadie se acerca tanto a mí, excepto Nick y mis chicos. A continuación, viene toda la secuencia durante la cual el médico de los ojos repasa los diversos niveles de pequeños discos de cristal en la máquina metálica, encajándolos con un clic en su lugar. ¿Este o este?, pregunta, mientras la lámina con la tabla optométrica que se encuentra a su espalda adopta mayor nitidez según el enfoque o se hace más borrosa con cada opción. Siempre me sobresalto cada vez que pasa a un nuevo disco, y mis pestañas rozan el cristal. ¿Este o este? ¿1 o 2? Seguimos con este baile por un momento, y las opciones se transforman ópticamente con cada clic. Mi cerebro se embrolla intentando encontrarle sentido a las últimas lentes. Me esfuerzo en recordar con cuál veo mejor, con la que tengo ahora o con la correspondiente a 2 o 3 clics anteriores. Con el siguiente clic contemplo el amasijo de marcas en la pared distante a través de las lentes correctas y ahora puedo leer. Lo que poco antes parecía un jeroglífico antiguo se convierte ahora, con la perspectiva adecuada, en algo que puedo reconocer, a lo que le encuentro valor. ¿Este o este? Pienso mucho en el versículo del examen ocular. Lo escribió Pablo, quien creía estar haciendo toda clase de buenas obras en el mundo, intentando que todo fuera predecible, que todo encajara a la perfección. Desglosar esto me va a tomar algún tiempo, de modo que aguarda un instante. Cuando empezó a encontrarse con aquellos que seguían el mensaje radical de la gracia de un sujeto que, según afirmaban ellos, no solo era un Mesías, sino el Mesías, Pablo entró en acción para callarlos. Estas personas no se ajustaban a su entendimiento de cómo debería manifestarse la Iglesia. Este Jesús del que hablaban todo el tiempo no cuadraba con la forma en que,
según Pablo, Dios debería estar actuando. Él estaba enardecido y quería proteger el statu quo, por lo que llegó a tomar medidas extremas para intentar purgar su experiencia de todo lo que no se correspondiera con su plan de vida cuidadosamente documentado. De modo que Dios, a su vez, aumentó su persecución de Pablo y lanzó una intervención al borde del camino. Pablo se encontraba de camino a una ciudad llamada Damasco, con los permisos de arresto firmados por el sumo sacerdote en mano para buscar a todo el que perteneciera al pueblo de Jesús y arrastrarlos de vuelta a Jerusalén. Su plan estaba trazado hasta en el más mínimo detalle. Tenía todo el papeleo en orden y se encontraba a unos pocos kilómetros de reorganizar Damasco tras la influencia de aquellos impredecibles apóstatas. Entonces apareció un gran haz de luz y cayó sobre él, justo en medio del camino. El deslumbrante resplandor lo envolvió, y Pablo vivió la inesperada aventura de conversar con el mismísimo Jesús del que intentaba purgar a sus paisanos. Pablo relata su experiencia en Hechos 26, y siempre se ha creído que Jesús le habló en una especie de lenguaje shakespeariano teatral. Le advirtió: «Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Versículo 14. Por alguna razón yo escucho cómo Jesús pronuncia esas palabras con un cierto acento inglés antiguo. Sin embargo, cuando escarbo en esa extraña frase, encuentro en ella algo para ti y para mí. Un aguijón, o puya para buey, como lo traducen algunas versiones de la Biblia, era un palo de madera con una punta de metal o clavo que se utilizaba para mantener a los bueyes y al ganado en fila. No pretendía herir ni maltratar al animal, tan solo darle un empujoncito para recordarle en qué dirección quería su amo que fuera. Y es que cuando ocurren cosas inesperadas, los bueyes suelen desbocarse y reaccionar contra aquello que los ha asustado. Algunas veces los bueyes son sencillamente obcecados y quieren andar a su antojo en lugar de obedecer, y al responsable de estos animales le viene bien tener un aguijón a mano para hacer que estas reses grandes y torpes vuelvan al carril que más le convenga. Y Pablo había estado haciendo exactamente eso. Había estado actuando como un buey obcecado dando coces contra lo mejor de Dios. Por tanto, después de que Jesús hiciera brillar la luz sobre Pablo y le preguntara por qué lo había estado persiguiendo, le señaló de manera compasiva que todo ese pataleo contra los aguijones lo estaba perjudicando. En realidad, Pablo se estaba estrellando contra aquello mismo que debía dirigirlo hacia un nuevo rumbo en su vida. Y no te pierdas esto. Después de esa conversación, Pablo descubrió que no veía. Aquel encuentro lo había dejado ciego. Tambaleándose, entró en Damasco, y todos sus planes y su burocracia para penalizar a los prosélitos de Jesús quedaron hechos trizas. Llegó a casa de Ananías, pasó unos días allí, y cuando fue bautizado en el nombre de aquel al que había intentado consignar al basurero teológico, recuperó la vista. Esta es la historia de fondo que me conduce al que es, sin duda, el versículo más famoso de Pablo. Lo escribió unos años después de su encuentro con Jesús. Es como una bofetada en forma de versículo en medio de uno de sus escritos más célebres, todo el capítulo del amor, de Primera de Corintios, capítulo 13. Él había estado hablando acerca de lo que es y lo que hace el amor en ese pasaje que sueles escuchar en las bodas. Esas palabras que oirás en boca de tus amigas, cristianas y no cristianas por igual, cuando hablan de relaciones y altruismo y romance. Luego Pablo cambió el tema y habló de llegar a ser más maduros. Y, a continuación, él afirma algo sobre cómo, justo ahora, en esta vida, vemos oscuramente a través de un cristal. ¿Qué? ¿Cuál es ese cristal y cómo se ve oscuramente? Más acento shakespeariano. De modo que profundicé un poco.
Me gusta cómo lo presenta la Nueva Versión Internacional. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Bueno, ya vamos sacando algo en claro. Se trata de nuevo de ese tema de las lentes, de Dios como el gran oculista. Con demasiada frecuencia analizo algo, pero no logro entenderlo del todo. Solo estoy permitiendo que mi mirada rebote sobre cómo me va a afectar el asunto, cómo se refleja en mí, qué inconvenientes me causa, cómo parece fuera de lugar teniendo en cuenta la forma en que me veo a mí misma. Estoy usando lo que me parece una lente de perspectiva como un espejo en lugar de ser algo que agudiza mi capacidad de ver y conocer a Dios. Y parte de ello, como afirma Pablo, se trata de una cuestión de ahora y después. En mi presente, en mi hoy, no siempre voy a comprender o ser capaz de dilucidar las cosas, y aunque se vayan aclarando con el tiempo, todavía no entenderé por completo todas las preguntas y los retos de esta vida hasta que esté cara a cara con Dios. Sin embargo, este versículo me sigue desafiando de un modo hermoso. Y es que demasiado a menudo uso mis circunstancias como una selfie o autofoto, contemplando las cosas solo a través de cómo percibo el valor, la prioridad y los mejores deseos. No creo equivocarme si asevero que el resultado del encuentro de Pablo con Jesús en aquel viaje para aplicar la ley en el camino a Damasco fue que no pudo usar sus ojos físicos. Pablo necesitó un enorme cambio de perspectiva, unos ojos nuevos con los que navegar por un mundo en el que aprendería a seguir a Jesús. Yo también lo necesito. Preciso ir al gran médico de los ojos con regularidad y dejarme caer tras su máquina de lentes espirituales. Requiero aprender de nuevo que las lentes que me hacen falta no son sencillamente aquellas que me devuelven una imagen de cómo veo las cosas, sino más bien unas nuevas para ver todo el camino hasta Él, con trifocales de confianza, gracia y propósito incorporadas a la óptica. No estás equivocado cuando algo aparece en tu vida y lo tomas como algo que no encaja. Si no sigue el guión, no se ajusta al rumbo que tú creías tener, a lo que habías soñado, a lo que concuerda con tus planes y tus metas. Has dado en el clavo. Tienes razón. Es correcto observar que este reto, crisis o dilema destaca como el proverbial pulpo en un garaje. En realidad es el primer paso, ser lo bastante sincero como para reconocer e identificar lo que no te encaja. Sin embargo, resulta difícil de entender. He intentado demasiado a menudo pensar positivamente para imaginar que reconozco de verdad que un nuevo reto no es positivo en mi vida. He emulado el optimismo de Poliana e intentado fingir que descubro cómo afrontar los inconvenientes o la vergüenza de ser una aguafiestas indeseada cuyo camino se escora. He intentado ignorar los problemas y las señales de advertencia que aparecen en el tablero de mi vida, y sigo conduciendo a la misma velocidad, en la misma dirección, a la vez que las luces de emergencia me lanzan sus destellos desde mi visión periférica. Los aguijones, si lo prefieres. Tengo una revelación para ti. También lo fue para mí. Ignorar lo que no nos gusta en nuestra vida no hace que estas cosas sean invisibles. Solo pospone lo inevitable. Y esto es que, al fin y al cabo, de un modo u otro, tendremos que ocuparnos de ello. Confía en alguien que era experta en convencerse de que no había malas hierbas en el jardín de su vida, mientras que la hiedra venenosa colgaba de cada cerca. De modo que estar dispuesta a mirar hacia abajo a lo que se presenta y estar dispuesta a comprender que no te gusta son cosas buenas.
siempre que no te quedes atascada ahí. Justo ahora, toma el reto, el dolor, la inquietud o el temor que hay en tu vida y míralo con detenimiento, examínalo con rigor. Reconoce que existe y entiende que solo ves su contorno difuminado. La claridad solo llega cuando nos ponemos unas gafas nuevas. Por lo tanto, cose. Aquel armario para la máquina de coser, voluminoso, un adefesio, aleatorio, sin función en mi vida ni en mi salón que yo pudiera percibir, un obstáculo para mis objetivos decorativos, hasta que lo miré a través de una lente distinta. Una esquina de nuestra mesa de comedor parecía coleccionar todos los objetos triviales de nuestra vida cotidiana. Llaves, teléfonos móviles, carteras, monedas, tareas escolares que debían hacerse. Siempre me fastidiaba ver todo aquello dispersado sobre la limpia superficie blanca cubierta con un cristal de mi cara mesa de comedor, una adorada pieza icónica de mi vivienda moderna. Necesitaba buscar un lugar donde pudieran estar todos aquellos artículos, algo accesible, pero que no estorbara. Le di un vistazo a la habitación y lo vi con nuevos ojos. Aquel armario para la máquina de coser. Si lo trasladaba a aquel rincón, apoyado contra la pared cerca de la puerta trasera, bueno, podría servir. Y si lo retocaba y le daba una nueva capa de pintura de pizarra negra, por ejemplo, sí, tal vez. Me fui a Home Depot con una nueva visión de lo que podría ser. En los pasillos, con olor a contrachapado, agarré los suministros de pintura para muebles y regresé a casa. Extendí una lona, retiré la tapa de la pintura y hundí la brocha. Pincelada a pincelada, empecé a darle un nuevo propósito. Más o menos en 1 hora había acabado con la segunda capa de pintura. Me retiré para comprobar el resultado. Quedé perpleja. La pintura negra de pizarra reveló unas líneas en aquel destartalado mueble de las que no me había percatado antes. Y las larguiruchas y extrañas patas que mantenían en pie aquel cajón y que me resultaban tan desproporcionadas, pues ahora podía ver la variación única de la madera, en lo que más tarde descubrí eran llamadas patas de junco, con estrías talladas cuidadosamente para proporcionarles dimensión. Y aquellas sencillas curvas arqueadas que repujaban las puertas gemelas del frontal del mueble, ¿cuál era su procedencia? Aquellos arcos le adjudicaban cara a la parte delantera del arcón, elegantes cejas sobre los tiradores de cristal a modo de ojos enjollados. ¿También habían estado ahí todo el tiempo? No podía aguardar a que la pintura se secara para trasladar el mueble a su lugar y descubrir cómo se veía junto a la puerta trasera. Cuando quedó ligeramente pegajoso al tacto, lo empujé por el suelo de madera, todavía sobre la lona de pintar, hasta la pared donde tenía la esperanza de que encajara. Y así, sin más, encajó prácticamente en su sitio. Cabe a la perfección entre los amplios ventanales que enmarcan la vista de nuestro patio trasero y la puerta trasera, por donde entramos y salimos de la casa. Con justo el espacio suficiente de pared a cada lado para hacer que se vea equilibrado e intencional, no con un trozo de pared demasiado grande para que se viera perdido o como una ocurrencia tardía. Con su nuevo acabado y su nuevo hogar, aquel armario de la máquina de coser era ahora una pieza destacada de la habitación, peculiar, inesperado, glamuroso y funcional. Es el punto perfecto para dejar las llaves y los libros de la escuela cuando entramos. Constituye un gran tema de conversación, pues es algo que no se puede encontrar en los almacenes locales. Es toda una declaración, ya que su oscuro color mate es un complemento extraordinario para mis paredes blancas como la nieve. Es una cuestión de honor,
un recordatorio de la infancia de Nick y la generosidad de mi suegra. Y todo porque descubrí la hermosura de darle un nuevo propósito a algo. Todo porque acepté la idea de dejar que se escribiera un nuevo guión. Todo porque un día cualquiera lo vi desde la perspectiva de la posibilidad y no del problema. De vez en cuando les relato la pequeña historia de ese mueble a los amigos que preguntan sobre él. Hablamos de las patas aflautadas y el tallado de sus puertas delanteras, de lo pesado que es el armatoste, de la máquina de metal que sigue oculta en su interior. Y les muestro el interior de las puertas del arcón. Cuando le di un nuevo propósito, en medio de mi entusiasmo conforme se reveló su hermosura. No dediqué tiempo a pintar la parte interna de las puertas, pues no se ve desde afuera. Supongo que alguien más aplicado y diligente habría desarmado todo el trasto, lo habría lijado con esmero, lo habría pintado, lustrado y montado de nuevo. Sin embargo, me alegro de no haberlo hecho. Estoy contenta de poder mostrárselo a los demás y recordar cómo empezó toda la relación entre ese mueble y yo. Cómo, desde nuestra primera cita, sencillamente no pensé que las cosas iban a funcionar. El interior sigue siendo una instantánea de color anaranjada tirando a morado de cómo empezó todo. Como un adefesio para mi vista. Hasta el día de hoy, cuando el poder y la belleza de dar un nuevo propósito me enseñaron poderosas lecciones sobre cómo ver con nuevos ojos. ¿De qué se trata para ti? ¿Qué te acecha en el salón de tu vida, indeseado y no invitado? Podría ser una crisis enorme o una pequeña e irritante. Y tienes que escoger la lente a través de la cual considerarla. A través de la lente de Dios, puedes llegar a descubrir la forma de darle un nuevo propósito a aquello que hiere, a ese fracaso, a eso que no encaja. Podría convertirse en una de las cosas más funcionales y útiles de tu vida. Podría ser la semilla de tu servicio a otros que experimentan algo similar. Dios no cesa de darles un nuevo propósito a las cosas confusas, desiguales, que parecen aleatorias y aparecen en nuestras vidas, convirtiéndolas en una misión y un propósito. Si estuviéramos solo dispuestos a mirar. Dale la vuelta al guión. Revertir las posturas habituales o existentes en una situación, hacer algo inesperado o revolucionario. Al final de cada capítulo encontrarás una sección diseñada para ayudarte a reflexionar en lo que acabas de escuchar, y algunas ideas a considerar y aplicar a tu vida en lo que respecta a lo torpe, lo inesperado, lo poco atractivo, lo indeseado, lo confuso. Cuando Dios está reescribiendo el guión de las cosas en nuestra vida, podemos participar y colaborar en esa experiencia si somos sinceras en cuanto a dónde creíamos que se dirigían las cosas, si somos conscientes de cómo resultaron en realidad y si estamos dispuestas a permitir que Dios use todo de una nueva manera. Reconoce el asunto. Ahí está el quid de la cuestión. Experimenta todo el espectro de emociones. No finjas que no existe. Míralo de frente y admítelo. Observa las líneas. Yo había estado tan ocupada contemplando los chocantes colores del armario para la máquina de coser que jamás le había dado una mirada a su forma en general. Aquel amigo y colaborador de confianza que sacudió tu mundo entero cuando descubriste que había estado chismorreando a tus espaldas y adueñándose del mérito de tu trabajo. Sí, la injusticia anaranjada tirando a morada y el daño que produce te lastimarán primero los ojos. Sin embargo, da unos pasos atrás. La amistad en general tiene hermosas y significativas líneas en tu vida. Las relaciones con los demás tienen un propósito poderoso y encierran un tesoro. No permitas que el destartalado acabado de una amistad haga sombra en la conexión en general.
pregúntate a ti mismo, ¿y si esta situación tiene algo que enseñarme? ¿Y si este obstáculo puede hacerme más fuerte? ¿Y si salgo de esto con mejor percepción y compasión? ¿Y si existe la posibilidad de que esto sea de bendición? Recorre estos escenarios en tu mente, sobre todo buscando la forma en que tu experiencia podría ayudar a otros. Pablo, el sujeto al que Jesús tuvo que cegar para que finalmente viera, escribió estas palabras a una iglesia en Corinto a la que amaba, en medio de las muchas cosas inesperadas, desagradables y no planificadas que le sucedieron a aquella congregación. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues, así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y, si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 6. Escoge la historia. No se trata tanto de cubrir, sino de volver a pensar en ello, de imaginarlo de nuevo. ¿Cómo quieres poder contar la historia de todo esto una vez que estés del otro lado? Como compositora he reunido las historias, las emociones y las experiencias de mi vida para traducirlas mediante las rimas y el ritmo de la música. Y, a sabiendas o sin saberlo, tú estás haciendo lo mismo con las tuyas. Las cosas no nos ocurren a nosotras, sino que fluyen a través de nosotras, y existe un tremendo poder en cómo lo narremos, cómo lo cantemos. ¿Qué hay de ti, amiga? ¿Cómo quieres que hable o cante tu vida?